Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor. Hoy de nuevo mi experiencia como escritora porque tenemos una invitada muy especial que he conocido a través de las redes y que me ha encantado su trabajo, los vídeos que sube. Tiene varias obras publicadas y quería saludarla antes de presentarla. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Leo, por esta invitación. Es un placer y un honor estar aquí hoy contigo. Pues muchísimas gracias porque ya te digo que me ha encantado el trabajo que haces y que hayas aceptado mi invitación. A mí me ha hecho especialmente contento porque gente como tú, profesional, y que puedas darnos una visión de la escritura, de la literatura diferente y además de la educación y de la psicología, pues se encuentra a poca mano y que hayas tenido la amabilidad y la humildad de venir aquí. A mí me fascina y te lo agradezco muchísimo, ¿vale? Muchas gracias a ti, de verdad. Y enhorabuena por Eh, el programa, que me encanta. Gracias, gracias. Te presento, ¿vale? Más formalmente para que te conozca nuestra audiencia. Rosa Domingo, psicóloga, escritora nacida en Barcelona. Su pasión por acercar a la psicología a todos los públicos la ha llevado a publicar más de 20 libros dirigidos tanto a niños como a adultos, entre los que destacan Quién soy, El camino de la autoestima y Un viaje a tu cerebro. Hoy conversaremos con ella sobre su trayectoria, la importancia de la educación en la infancia y cómo la psicología puede ser una herramienta clave en el desarrollo personal. Rosa, lo dicho, encantado de tenerte entre nosotros y quería preguntarte para comenzar, ¿qué te motivó a ti a combinar tu formación en psicología con la escritura? Pues mira, lo que más me ha motivado realmente es que la psicología ha evolucionado muchísimo a un nivel académico. Existen estudios, libros de ensayo, existen investigaciones muchísimas, pero veo que no se llega, todo este conocimiento no llega a las personas. Al final, de lo que se trata es de que las personas nos podamos beneficiar de todos estos estudios que se hacen en la psicología. Entonces, mi motivación fue un poco acercar la psicología a las personas para que todo el mundo pudiera tener acceso a esta información. Y cada vez veo que es más necesaria tener esta información porque el mundo en que vivimos cada vez es más complejo y veo que el tema psicológico, el tema de la educación emocional es como una asignatura pendiente que tenemos las personas. Hay muchísimas consultas de padres, de educadores y falta este conocimiento. Realmente hay muchísimo por hacer. Yo pensaba, cuando empecé a escribir, pensaba que ya estaría todo hecho y he encontrado grandes lagunas de temas que no se trabajan o lo trabajan personas que no son del sector. Y bueno, he encontrado ahí un abismo y por eso he escrito tantos libros, porque voy sacando temas y digo, esto hay que escribirlo, esto es necesario, ¿no? Y una de las cosas que empecé escribiendo sin un orden y al final me encontré que iba cubriendo todas las etapas de todas las edades, ¿no? Entonces sí que tengo libros desde bebés de 0 a 3 años hasta libros de meditación profunda que son muy elevados, ¿no? Entonces he ido haciendo por intuición, por lo que yo pensaba que tocaba en ese momento y la verdad es que tengo ahí un abanico, ¿no? de libros. Muy bien, muy bien. Sí que he visto que tus libros abarcan desde el público más infantil hasta el adulto, pero se centra sobre todo en los más jóvenes. ¿Cómo de importante es esa etapa de los 4 a los 18 años en el desarrollo de una persona? Bueno, ahí cubrimos dos etapas, de los 4 a los 12 años, que sería la etapa más infantil, y después la adolescencia, ¿no? Que sería de los 12 a 16, 18. Y son dos etapas para mí fundamentales en la educación y en lo que somos nosotros, ¿no? Cuando tú como adulto recuerdas, ¿no? Tus etapas clave que te han marcado es la infancia y la adolescencia. Y creo que es muy necesario trabajar y trabajar conscientemente estas etapas. Empecé más casi con la adolescencia porque veía a los jóvenes muy perdidos, muy desorientados y con un gran potencial que sabe cómo está mal que no se esté trabajando ese potencial en los jóvenes, que son el futuro, que son el mundo, en lo que se va a convertir el mundo, ¿no? Y yo creo mucho en la adolescencia, creo que es una etapa muy bonita en la que se puede incidir fácilmente y remontar muchas situaciones que parecen que se dan por perdidas y lo veo como demasiado crudo, ¿no?
y ahí la adolescencia, pues yo creo que es muy importante. Y luego la infancia también. La infancia, pensamos que hasta los 12 años los niños necesitan tener un material adaptado a su lenguaje, que es el lenguaje más simbólico, el lenguaje narrativo del tema de los cuentos, ¿no? Y esto se debe a que hasta los 12 años no se desarrolla el pensamiento abstracto. De manera que yo todo lo que quiera educar a los niños tengo que hacerlo a través de, pues de esa simbología, ¿no? Y así es la manera en que se llega a este público. Bueno, un poco sería eso, ¿no? Muy bien. Mira, yo quería preguntarte un poco, claro, porque yo a veces miro atrás en mi vida y, claro, veo a mis padres ahora mayores, más vulnerables, y digo, y tengo una hija adolescente, ¿no? Entonces, muchas veces miro atrás y me avergüenzo de mis comportamientos en algunos aspectos cuando era más joven, porque también digo, bueno, pero creo que no sé qué ocurre en la cabeza de un adolescente o de un adolescente para que haya ese cambio de la niñez a la adultez, pasando por la adolescencia, haya ese cambio completo en su carácter. Sí, yo siempre digo que cuando tienes un hijo y llega a la adolescencia, aunque parezca que te descoloca, parece que te cambia, que se vuelve, te contesta mal, que no hace lo que debería hacer, yo siempre digo que todo esto son buenos síntomas, ¿no? Porque precisamente la adolescencia es una ruptura en la que el niño tiene que dejar de ser niño. Y si fuera obediente en todo y siguiera lo que nosotros decimos y nos siguiera al pie de la letra, no dejaría de ser nuestro niño, ¿no? Y ahí a veces son los padres los que tenemos que hacer un poco el duelo y abrir nuestras miras y decir, bueno, el niño que yo tenía, la niña que yo tenía, está cambiando y tengo que acogerla, tengo que abrir mi mente para tolerar cosas que antes no hacía, porque no voy a pretender que siga siendo esa niña obediente que me admira, ¿no? Y que me mira con esos ojos, ¿no? En la adolescencia precisamente es lo contrario, ¿no? Que nos rechazan los padres, se fían más de lo que dicen los amigos de referencia que no nosotros, y esto genera un dolor emocional. Y esto pasa cuando no tenemos conocimiento de lo que está pasando. Por eso la psicología es tan buena, ¿no? Nos da herramientas, nos da información que nos está diciendo, bueno, esto es lo normal, esto es correcto, y te enseña un poco a jugar, ¿no? El juego en la adolescencia yo digo que es como pescar, ¿no? Tienes que tener el hilo tenso, pero no tirar demasiado porque si se rompe esa comunicación con tu hijo, ahí hay un problema, ¿no? Tienes que mantener el hilo tenso y mantener el pez ahí que no se te escape, pero a la vez pues ir jugando, ¿no? Y estas herramientas son necesarias. Yo hablo mucho del personaje, ¿no? En psicología hablamos de la máscara, ¿no? Del personaje y cuando te das cuenta de que el adolescente tiene un personaje que le toca ser de esa manera y que aparte todos los adolescentes que son iguales, da gracia y todo porque se visten igual, dicen las mismas palabras, las habitaciones son calcadas, pues ese personaje que está teniendo el adolescente choca con el personaje del padre y la madre que le quiere poner normas. Pero es un choque entre personajes, no es un choque entre esencias de personas. Que no has perdido a tu hijo ni lo vas a perder nunca, ¿no? Ese miedo a perderlos es lo que nos hace a veces tensarnos, ¿no? Y tensar esa cuerda. Cuando tú entiendes que es un personaje que tiene que tener su contra, entiendes que es otro tipo de lenguaje, es otro tipo de juego y ya no hay tanto sufrimiento. Y es bonito, ¿eh? A mí la adolescencia, y estoy en ella también, creo que es una etapa muy bonita y que nos enriquece y nos hace Sí, madurar a todos en conjunto. yo también, porque es una etapa de descubrimiento. Al final, de descubrimiento de uno mismo y descubrimiento de los demás. Y es una etapa en la que quizás necesites equivocarte para ser mejor persona y crecer. Eso es lo que yo considero. Después quería hablar un poquito también, Rosa Domingo, que tengo aquí tu nombre, rosadomingo.com, que es donde podemos encontrarte. Aquí he querido tener algunas de tus obras, El Camí de la Autoestima, porque Rosa es una escritora barcelonesa que tiene sus obras tanto en catalán como en castellano. Diari Terapèutic o Diario Terapéutico y Qui soc o Quién soy. Entonces, algunas de tus obras, yo quería preguntarte, hacer un pequeño recorrido por tu obra y empezar por un viaje a tu cerebro, porque en esa obra tú buscas estimular la curiosidad de los niños sobre el funcionamiento de su mente.
Y mi pregunta es, ¿qué importancia tiene para ti la educación emocional y cognitiva en edades tempranas? Mira, este libro precisamente, que es una serie de 3 libros, yo creo que mi objetivo era atraer a los niños a la lectura. Y a la lectura de datos científicos, de datos interesantes, divertidos, curiosidades, porque los niños tienen de forma innata curiosidad. Lo que pasa es que se está perdiendo. Es difícil que un libro escrito con solo texto compita con las nuevas tecnologías, ¿no? Que son dinámicas, que hay dibujos, todo es muy rápido. Y de alguna manera la motivación era dar una información que yo creo que es muy importante, que es la educación emocional y la educación sobre cómo funcionamos nosotros, de autoconocimiento, a través de unos libros que sean divertidos, dinámicos, con muchos colores. ¿Por qué es importante? Porque podemos empezar a trabajar el autoconocimiento desde edades muy tempranas y cuanto antes lo trabajemos, antes sabrán los niños qué les está pasando. Nosotros venimos aquí a este mundo, nacemos y nos pasan muchas cosas diferentes, ¿no? Tenemos muchos estímulos, tenemos opiniones de los demás, pensamientos internos, pensamientos externos. Todo eso es como una nube y necesitamos una estructura donde poder colocar qué está pasando en cada momento. Y eso es el autoconocimiento, saber que esto es una emoción, saber que esto es un pensamiento, saber que esto es una creencia. Esto no te soluciona ningún problema de por sí, pero sí te dice dónde colocas eso y qué es lo que te está pasando. Porque si ni siquiera puedes identificar lo que te está pasando, nunca vas a poder actuar sobre ello. Y en esa confusión que tenemos desde niños ya, hay un sufrimiento. Y cuando no sabes de dónde viene el sufrimiento, es todo, es como una pelota que cada vez es más grande, ¿no? Y a lo mejor es una pregunta que vendrá después, pero por ejemplo el tema de la ansiedad, ¿no? Todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo nos ponemos nerviosos, porque este mundo cada vez es más exigente, te pide ser más perfecto, te pide que lo hagas todo bien. Estamos en una era del positivismo, ¿no? Todo el mundo es feliz, todo el mundo está bien, todo el mundo habla bien. Entonces, en esto se genera una ansiedad. Y esta ansiedad hay que comenzar a trabajarla y contra antes mejor. Si a un niño pequeño les enseñamos técnicas de relajación, cómo detectar que estás nervioso y cómo respirar, cómo tratarlo para relajarte, es algo que va a incorporar a su vida de forma natural y lo va a poder usar. Y tarde o temprano va a llegar la ansiedad, porque ahí estamos todos, ¿no? No podemos negar que va a pasar. Entonces, si sabemos qué va a pasar, pues podemos trabajarlos ya con un cuento, con unas técnicas, y es algo que te va a sumar. Claro. Es que incluso creo yo que, no sé si me equivoco, pero ya es que no es solo ansiedad por los exámenes, ansiedad por los resultados, que eso era lo normal, bueno, en mi época, ¿no? Ahora también es ansiedad incluso por las cosas que te gustan hacer, por ganar, por meter un gol, por ser el mejor, por competir. Entonces, claro, se llega a un nivel de exigencia y claro, en una sociedad tan rápida como en la que estamos, desde tu punto de vista como psicóloga, ¿qué pequeñas acciones crees que realmente ayudan a vivir de manera más plena o le ayudarían a vivir de manera más plena a los jóvenes? Bueno, yo creo que lo primero sería limitar las tecnologías y trabajar la autoestima. Porque ¿qué pasa con las redes sociales, con el TikTok, con estas redes que nos marcan un canon de belleza, de perfección, de saber hablar? Salen personas que saben hacerlo todo bien. Entonces, ¿quién puede llegar a eso? Es que es inalcanzable, ¿no? La imagen que se está dando. Entonces, pues empezar a limitar la influencia de las redes y trabajar, por otro lado, el autoconocimiento y la autoestima. Y es uno de los aspectos que yo creo que es más fundamental para cualquier persona, porque la autoestima es algo que sin quererlo se pone en juego a cada momento, ¿no? Cada día tenemos cientos de pruebas de autoestima, ¿no? En cada conversación que tienes con alguien, en cada decisión de compra, en cada vez que te metes al espejo, ¿no? La autoestima se pone en juego constantemente y es algo que hay que trabajar constantemente. Hay que ser muy consciente de cuando estás anteponiendo la opinión de los demás sobre ti antes que ponerte tú por delante de la opinión de los demás, ¿no? Y en ese balance, en ese juego,
Si no hay conciencia es muy fácil caer en ello, porque estamos muy expuestos, estamos muy influenciados. Entonces, bueno, es un tema que es importante tenerlo presente y ser consciente de en qué punto estás para poder ir mejorándolo, ¿no? Yo recuerdo mientras escribía, por ejemplo, el libro este del Camino de la Autoestima, que es una novela en la que una chica de 15 años acude a psicoterapia y la psicóloga pues la va guiando en este camino. Y una de las recomendaciones es pues que escriba un diario de lo que va haciendo cada día. Y yo escribí el libro y pensé, voy a tener también yo que escribir el diario, porque hay cosas que tengo que ir ajustando también, porque es un trabajo diario, es a la que te relajas un poco, dices, mira, ya he perdido aquí un punto, ¿no? En asertividad, ya no he dicho, en esta situación ya no he dicho lo que yo pensaba, sino que he querido agradar a otra persona, ¿no? También decir que en este trabajo a veces no tenemos el día y yo siempre digo, hay días que no tienes la fuerza de luchar por tu autoestima y ese día te relajas y dices, mira, voy a hacerlo fácil, ¿no? Porque no tengo esa fuerza para mantenerme yo. Pero soy consciente de que lo estoy haciendo, ¿no? Y estoy dejando. Y es algo que es interesante y todas las personas debemos trabajar, no hay excepciones, ¿no? No es mejor una persona que no se lo trabaja frente a otra que sí, ¿no? Entonces, bueno, aceptar también esa vulnerabilidad que todos tenemos. Tú, aparte de diario terapéutico que hemos hablado antes, tienes otros diarios publicados. Háblame, no quiero que me los menciones porque creo que son 5 o 6 y quiero que me menciones cada uno de ellos y en una pequeña frase me digas para qué sirven. Sí. Mira, creo que el primero que escribí fue Diario de Sueños y es un Ujú. diario para aprender a interpretar los sueños, que ahí se abriría otro tema, pero como hacemos resumen, digo, solo digo eso. Después escribí Diario Consciente, que es un diario para hacer balance, para tomar conciencia y estar en el presente, ¿no? Porque a veces se nos va un poco en demasiado para el pasado hacia el futuro. Sí. Después tengo el diario terapéutico, que es un diario que aplica el método cognitivo-conductual y es un diario de terapia breve estratégica. Es terapia breve en el cual es un diario que se usa mucho en psicoterapia y era un poco herramienta para la gente que había hecho este proceso de cognitivo-conductual, pues que pudieran usarlo. Después me surgió la idea de hacer un diario de retiro, que es para las personas que hacen un retiro, porque a mí me ha pasado que vas a ese retiro, tienes muchas experiencias, muchas reflexiones, llegas a muchas conclusiones, pero cuando acaba el retiro vuelves a tu rutina y es como que no ha pasado nada, ¿no? Pues para dejar un poco constancia de lo que ha surgido ahí y darle un poco de peso. Y el último que he hecho es más que un diario, bueno, es una guía pautada y es el método Kintsugi, que es un método para un poco inventado, bueno, creado por mí, en el que se usa el arte del kintsugi, que es un arte japonés en el que reparan la cerámica rota con oro. Vale, entonces yo he hecho un poco la simbología de esto a la reparación emocional, dando significado a la herida, ¿no? Decorar con oro en este caso sería dar un significado a esa ruptura y siendo conscientes de que esa herida nos ha hecho ser la persona que hoy somos. Y eso es Mm. oro, porque es un aprendizaje muy valioso, ¿no? Que viene de las heridas. Y es una guía pautada de 50 días, ¿no? Y cada día hay un ejercicio y se va trabajando. Qué bonita esa filosofía oriental japonesa de lo que es la reparación con oro para que se vean esas fracturas, esas cicatrices, esas heridas de guerra, llamémoslo así, y que representan que has superado ciertos obstáculos y que están ahí, que en realidad son bellas, que en realidad no tienes por qué tú avergonzarte de esas heridas, al revés, tienes que mostrarlas al mundo porque es una muestra de respeto hacia ti mismo, que es lo que tú hablabas un poquito de la autoestima antes, de querernos a nosotros mismos, porque estamos en un momento que es que tenemos demasiado en cuenta la opinión de los demás, con lo que tú decías, creo, con las redes sociales, con todo esto, que si estoy tal, que si estoy cual, intentar aparentar. Yo creo que todo esto es un poquito lo que creo que tú querías decir. Pero yo me pregunto, Ivo, un poco ahora que hemos hablado de tus diarios, yo quería preguntarte, porque claro, quienes hemos ido al psicólogo, porque yo he ido, siempre una pregunta recurrente que me he encontrado ha sido, ¿tienes un diario?
¿Por qué es tan importante un diario de tu infancia o un diario de que tú escribas un diario para llevar a cabo una investigación en tu caso sobre una persona y su psicología o su mente o como queramos decirlo? Podríamos hablar mucho de este tema, pero principalmente el diario es tu diálogo interno. Entonces, estamos muy acostumbrados a tener una mirada hacia el exterior, ¿no? Y cuando vamos viviendo, vamos valorando, ¿no? Vamos diciendo, mira esto, ¿no? Esta persona cómo es, mira esta situación. La mirada es hacia afuera. Pero lo que necesitamos para conocernos a nosotros mismos y saber lo que queremos en esta vida es una mirada interna, una mirada hacia nosotros mismos. Y el diario es la herramienta más fácil que podemos usar para hacer esto, ¿no? Es la mirada introspectiva, que es lo que necesitamos para saberlo, explicarnos a nosotros mismos lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos preocupa y poniendo palabra a todo lo que nos pasa sobre nuestro pensamiento interno, podemos empezar a desgranar, ¿no? Y a hacer consciente pues, ciertas emociones, a hacer conscientes ciertas dificultades, poniéndole nombre. Poner nombre no es otra cosa que pasar de la emoción inconsciente a la razón consciente. Y en ese proceso es donde se produce la sanación, ¿no? Realmente los psicólogos lo único que hacemos en terapia es que la persona llegue a sus conclusiones, que se dé cuenta de lo que está pensando, de lo que está sintiendo y poniendo orden a todo eso, ¿no? Entonces, la escritura para mí es una herramienta que es accesible a cualquier persona, es tan fácil como tener un papel y un boli, y eso por sí mismo ya es terapéutico. Muy bien. Volvemos un poquito a tu obra otra vez y te pregunto por el oso Nervi. Esta me ha llamado especialmente la atención por lo que es la portada, me ha gustado mucho, me parece muy hermosa, ¿no? Y va dirigido a infantes entre 4 y 12 años y ahí introduces técnicas de relajación para niños. Yo recuerdo que a mi hija yo la masajeaba cuando era pequeña, intentaba hablarle así con voz dulce y todo esto. ¿Cuán de importante y cómo podemos integrar estos conceptos psicológicos y cómo los integras tú en relatos accesibles para los más pequeños? Bueno, como hemos dicho antes, los pequeños lo que entienden mejor es el lenguaje narrativo, que es el cuento, ¿no? Y yo creo que el cuento es algo que debemos recuperar y que debemos trabajar mucho con ellos, ¿no? Porque tú ya lo notas, cuando abres un libro que es un cuento, es que se les ilumina la cara, ¿no? Y eso es el lenguaje que ellos necesitan para entender el mundo. Bueno, entonces yo quería hacer un libro de relajación para niños porque la ansiedad infantil ha subido muchísimo, ¿no? Hay problemas de ansiedad infantil y hay problemas de esta ansiedad infantil llevada a adultos, ¿no? Que se va arrastrando por la adolescencia y ya es ansiedad más invalidante y llega en el adulto al ataque de pánico, a la fobia, a miedos extremos, ¿no? Entonces, si podemos trabajarlo esto ya en niños, y yo creo que es un regalo, ¿no? Que podemos hacernos. Bueno, entonces el libro es un cuento de un oso, que el nombre es Nervi porque es un juego de palabras, ¿no? De nervioso, pues el oso Nervi. Es un oso que se pone muy nervioso pues el primer día de colegio, cuando tiene una excursión, cuando hay exámenes, y la madre preocupada pues acude al topo sabio del lugar aquel y le pregunta sobre esto, y el topo le explica tres técnicas de relajación. Entonces, cuando la madre se va encontrando estas situaciones del osito, pues le explica estas técnicas. Y la principal y la primera que le explica es la respiración diafragmática, que no es nada más fácil pues que aprender a respirar con el diafragma y simplemente, y ya con mis hijos lo hemos practicado, poniendo las manos a nivel del ombligo, coger aire y notar que las manos se mueven, ¿no? Es respirar con la parte baja del cuerpo. Esta respiración es tan eficaz para la ansiedad porque el cuerpo interpreta que no hay peligro. Y del cuerpo, cuando el cuerpo interpreta esto, lo lleva a la mente, ¿no? Es un poco manipularnos a nosotros mismos haciendo que el cuerpo esté relajado y así la mente se puede relajar. Y es muy eficaz. Y es algo que se puede hacer en cualquier sitio. Lo que pasa es que este tipo de respiración hay que practicarla. Porque es como todo, ¿no? Si tú la haces un día y ya se acaba, pues no. Hay que ir practicándola para cuando llegue la situación en la que estás nervioso realmente, en unas respiraciones
lo puedas solucionar, ¿no? Y bueno, después se explica lo que es la visualización, y la visualización también es muy interesante para los niños porque en el cuento es el oso que se pone nervioso porque tenía un examen. Entonces la madre le explica que si visualizas una situación pues en positivo, imaginándote que estás haciendo el examen, que todo te sale bien y que sales contento del examen y satisfecho, tienes más probabilidades cuando visualizas en positivo de que el resultado sea positivo. Y esto es científico y esto está demostrado, ¿no? La visualización nos condiciona muchísimo a los resultados positivos. Y es muy interesante conocer esto porque tendemos a pensar en catástrofe, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, cuando tenemos un examen y hay un nervio, hay nervios, inseguridades, piensas que te va a ir mal y esto te lleva a ir con más inseguridad y al final esto se cumple, ¿no? Es una profecía que se cumple porque estamos como predeterminados a que algo salga mal. Pues sabiendo esto podemos girarlo, ¿no? Y vamos a pensar en positivo para que tengamos resultados positivos. Y por último se explica en el cuento una pequeña meditación que la explico brevemente, que Sí, es, claro, claro. que es en el oso, pues es su cumpleaños y de tanto estímulo, pues por la noche no puede dormir. Entonces la madre le explica que cada pensamiento que le venga lo coloque encima de una nube y observe cómo esa nube se va yendo, ¿no? Lentamente. Es un tipo de meditación que es bastante conocida y que nos ayuda mucho pues cuando tenemos ese bombardeo de pensamientos, ¿no? Que no podemos parar y eso nos inquieta y no podemos dormir. Pues sería un poco el resumen del cuento, ¿no? Pues qué interesante. Yo te pregunto a ti ahora, ¿vale? Si yo leyera ese cuento, me serviría por lo que te he escuchado, ¿no? Sí. A mí como adulto, es decir, yo tengo casi 50, pero si yo me lo ese cuento y me lo aplico, me sirve como un niño, ¿no? Es algo que me he encontrado, que haciendo algún taller con niños y eso, pues los padres están casi más atentos que los niños, porque no hemos recibido educación en psicología. Y esto se nota mucho, cuando una persona tiene los conocimientos, marca mucho la diferencia. Entonces nosotros sí que tenemos un poco que ponernos, recuperar ese tiempo perdido y me ha pasado con varios libros y mucho con uno que es el de ¿Quién soy? Es un libro que es novela, que es una madre que explica psicología a la hija y me he encontrado que los padres lo leen primero y, bueno, les encanta y después se lo dan a los hijos para que lo lean, ¿no? Incluso terapeutas me he encontrado que les iba bien, porque es un libro que se explica muy fácil, como está pensado para a partir de 12 años, el lenguaje es muy sencillo, son diálogos y está explicado muy sencillo, pero sí que se profundiza en la psicología. Y me ha pasado mucho que los adultos lo aprecian mucho estos libros, sí. Sí, 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 sí. Es que lo cuentas de una manera que ya te digo que interesa y estoy seguro de que sería, como yo digo, muy nutritivo leerlo. Ahora bien, te quería preguntar, ya que hemos engarzado, fíjate que bien has engarzado tú las dos respuestas, porque yo te iba a preguntar también sobre tu libro ¿Quién soy? Porque aborda el autoconocimiento y el crecimiento personal en los más jóvenes. Entonces, ¿qué desafíos enfrentan hoy en día los adolescentes en este proceso y cómo puede la literatura asistirlos? Sí, mira, yo precisamente este libro lo escribí cuando mi hija tenía 12 años y éramos nosotras, eran diálogos de cosas que le podían pasar a ella, ¿no? Hay parte de realidad, parte de ficción, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los capítulos es la dicotomía entre vocación y profesión, ¿no? Uno de los grandes retos de esas edades, porque tienen que decidir a qué se van a dedicar, qué les gusta, pero si eso que les gusta les da dinero para vivir. Bueno, en esa dicotomía pues te pone unas pautas, ¿no? Otro tema que surge, que es muy, muy normal, el tema de una pesadilla, ¿no? Pues la niña tiene una pesadilla por las noches y la madre aprovecha eso para explicarle pues cómo funciona la mente, el inconsciente, que los sueños qué significan, que representan unos miedos, que te están dando unas señales para que lo trabajes. Se trabaja también el tema de los niveles de conciencia, que igual es más extenso de explicar, que no daría mucho tiempo. Se trabaja, por ejemplo, también qué son las creencias y qué son los valores, ¿no? La diferencia entre ellos, cómo saber cuáles son tus creencias, porque eso a veces llegamos a adultos y ni siquiera sabemos cuál es nuestro sustento, cuál es nuestra guía, ¿no? Vital.
en los valores, ¿no? Que cómo se heredan de la familia, que tenemos 2 o 3 valores principales en nuestra vida, cómo saberlos, ¿no? Qué preguntas hacer para saberlos. Y también hay un test en el libro porque se habla del tema de los arquetipos, del inconsciente colectivo. La madre explica pues que hay este inconsciente colectivo y que tenemos un arquetipo dominante, y entonces le da un test para que Abby pueda saber cuál es su arquetipo dominante, ¿no? Una herramienta de autoconocimiento. Bueno, es un libro muy completo y que trata muchos temas que son, yo creo que tendrían que saber, que todo el mundo tendría que saberlo todo esto, ¿no? Pero pasa esto, que no hemos recibido esta información en nuestra adolescencia y a lo mejor tenemos que ponernos al día ahora, ¿no? Pero para mí son muy básicos y todo el mundo debería conocer. Lo que pasa es que no es así. Yo creo que has dado totalmente la clave en que deberíamos estar más formados en psicología cuando somos pequeños y en economía de la casa. También. Hay mucho, yo lo escuchaba un economista, es decir, en un programa de Jesús Quintero, muy admirado por mi parte, lo preguntaba a un señor y lo decía el señor, dice, a ver, las mejores economistas son las amas de casa, porque con un sueldo de 1.500 euros tienen que hacer la compra, dividirla, darle a los niños para salir, la paga, lo otro, no sé qué, y que les dé a final de mes. Con lo cual, la economía de la casa, desde mi punto de vista, es una cosa que deberían dar en las escuelas y en los institutos y decir, vamos a ver cómo llevamos una casa. En la casa hay 3.000 euros y hay 2 adultos y 2 niños. ¿Cómo se lleva esto cuando, y hacer una bolsa de tanta tecnología como hay, vamos a hacer una bolsa digital de los precios y vamos a hacer una economía y saldrían los niños, creo yo, mucho más preparados para la etapa adulta en ese aspecto, pero eso son cosas mías y mis cositas, ¿no? Pues lo mismo a nivel psicológico, ¿no? Si en una casa hay una cultura de tener esa economía y distribuir los bienes en la casa con una conciencia, en esa familia no va a haber carencias, porque va a haber una conciencia. Del mismo modo, a nivel psicológico, ¿no? Si hay una cultura de hablar los problemas, de una gestión emocional, si los padres saben cómo actuar en cada momento, eso lo van a heredar los hijos, ¿no? Y eso se ve, hay casas que no llegan a final de mes y a lo mejor con los mismos ingresos una casa vive con todo lo que necesita y otra casa no llega a final de mes, ¿no? Entonces, a veces no es el ingreso del dinero en sí, sino la gestión que hacemos de forma consciente, ¿no? Y de forma informada, porque vamos a veces un poco ahí sin saber, ¿no? Sin tener un orden. Y también hay una cosita, porque antes has hablado de todos los diarios que tú has escrito. Y yo te quería preguntar, porque creo que te has quedado con ganas de hablarme un poquito más de los sueños. Y a mí me encanta el mundo onírico y todo esto. A mí me fascina todo eso. Y creo que tiene mucha imagen lo que tú hablabas, el inconsciente, subconsciente, cuando dormimos, esa olla a presión que salta. Es decir, yo cuando tuve problemas de sueño, es cuando me saltó el cerebro por los aires y es cuando necesité justamente ir a terapia porque no descansaba, tenía el cerebro en ralentí. Yo lo comunicaba como era un ordenador encendido que tú escuchas o un coche que dice tú, no está funcionando, pero sí. Y al final no terminaba de conectar nunca con el sueño. Y al final tenía problemas pues de una especie de insomnio, ¿no? Cada cierto tiempo te tenías que levantar, volverte a acostar y nunca dormía del todo. Entonces, mi pregunta es, háblame un poquito más de ese diario que hablas tú de los sueños, por favor. Sí, mira, cada noche soñamos y cada mañana lo ignoramos todo lo que ha pasado por la noche, ¿no? Todos esos mensajes de la mente. Yo siempre digo que cuando soñamos, esa representación que se nos surge, que es como una película, tiene un significado. Y ese significado, si buscamos lo que significa, nos está dando mensajes para nuestro propio crecimiento personal. Y eso es muy interesante, porque a veces buscamos, ¿no?, hacer talleres de crecimiento personal o buscamos unas herramientas fuera de nosotros, cuando tenemos una de forma natural del propio organismo que se está regulando, ¿no? Y fíjate que cuando más nerviosos estamos o preocupados por algún tema, es cuando surgen las pesadillas, cuando surge el malestar en el sueño, ¿no? Entonces hay una correlación. El sueño, si lo interpretas, te da una información que es para ti, es personalizada y que te da como la clave, la solución de los problemas que tú puedes estar teniendo, ¿no?
No siempre es así, ¿no? Hay tipos de sueños también, eso hay que decirlo, ¿no? Que a veces soñamos con cosas que nos han pasado el día anterior, por relación de ideas, pero muchas veces hay esos sueños recurrentes, hay esos mensajes que notas que te están diciendo algo, ¿no? Que hay algo extraño ahí y la verdad es que es muy interesante. Entonces yo siempre recomiendo pues tener en la mesita de noche un diario y nada más levantarte pues anotar lo que has soñado, lo que recuerdas. Contra más vas practicando esta técnica de anotar los sueños, más acceso vas teniendo a ellos, porque de alguna manera es como ir al gimnasio, ¿no? A medida que vas practicando, pues ese músculo se va haciendo más grande. Y sí que es verdad que se recomienda escribir el sueño nada más despertarte, porque solamente que te levantes y hagas cualquier otra actividad, ya se olvida prácticamente todo, ¿no? La información. Entonces, bueno, es una herramienta que hay más de crecimiento personal y autoconocimiento. El sueño, decir que usa un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es un lenguaje universal en el cual hay unos elementos que son comunes a toda la cultura. Por decirle el más típico que siempre se me ocurre es el agua, ¿no? El agua simboliza las emociones y lo simboliza en todas las culturas. Ahora, ¿qué quiere decir soñar con agua? Pues depende. Si sueñas con agua que está tranquila en un lago tranquilo, pues es sensación de paz, pero si sueñas con agua que se desborda, creo que se desborda, un tsunami, pues significa que estas emociones te están ahogando, ¿no? De alguna manera. Y sucede, con todos estos símbolos sucede igual, ¿no? El símbolo sí que podemos tener una referencia, pero para interpretar los sueños necesitamos ver en qué situación sale y cómo lo interpreto yo en ese sueño. Si me genera paz o inquietud o qué sugiere allí, ¿no? Entonces, un poco resumido sería esto. Muy bien, qué paz transmites al hablar, ¿eh? Y te quería justamente, porque a mí me gusta hacer un alto en el camino para que no se me olvide las cosas importantes. Y quiero decir de nuevo, rosadomingo.com. Y me gustaría que dijeras tú el perfil o los perfiles que tienes en redes sociales para que no se me pase, porque puede parecer una cosa no importante, pero es que tú haces un trabajo y ahí están tus obras, todo lo que haces y encima haces vídeos y esos vídeos son muy nutritivos. Entonces me gustaría primero que me dijeras cómo surge esa idea de hacer los vídeos, ¿no? Y después que nos digan los perfiles, por favor. O primero los perfiles y después cómo nace la idea de los vídeos, por favor. Bueno, en realidad los vídeos son de entrevistas que me hacen así personas como tú, ¿eh? Ah, Que vale, voy a perfecto. diferentes lugares, me invitan para hablar y yo pues encantada, ¿no? Porque Qué guay. bueno, yo uso principalmente mi página web, que es, ya lo has dicho, rosadomingo.com, y principalmente Instagram, es donde más me focalizo, porque a veces no puedes abarcar demasiado. Entonces, bueno, en Instagram soy Rosa Domingo Autora, con barra baja entre medio, y quien quiera estoy encantada de que me visitéis y cualquier mensaje que escriba a la gente yo siempre contesto. Me gusta mucho atender a las personas. Pues yo no te conocía y el otro día lo hablaba también con Vicente Cortés, un cuentista que lleva más de 40 años contando cuentos, y digo, hay que ver que la de gente que hay interesante, que me gusta a mí y me gustaría conocer su historia y que os escucho y yo por lo menos me parece fantástico y digo, pienso que hay que dar más cabida a lo que es el anonimato. ¿Me entiendes? Por lo menos para mí. Y por eso, pues me gusta invitaros y me gusta que habléis de vuestra vida, de vuestra experiencia y que podamos aprender y vuestra sabiduría. En este caso, la tuya, que nos estás trasladando para vivir mejor. Y por ahí va un poco mi siguiente pregunta, porque tú tienes obras referidas a la meditación, como puede ser 365 meditaciones para cambiar tu vida. ¿Cuán importante es tomarnos un ratito para nosotros, para meditar, para dedicárnoslo en el día a día en una sociedad tan sumamente ocupada y de hoy en día en la que prácticamente no tenemos tiempo para nosotros mismos? Yo creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Entre vivir una vida consciente y plena o vivir una vida superficial y que te va pasando los días y no te enteras, ¿no? Los grandes maestros Zen dicen que la única manera de parar el tiempo es a través de la presencia. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos la mente o en el pasado o en el futuro. Y cuando la mente está en el pasado o en el futuro, no estamos viviendo, no estamos donde toca estar en cada momento. La meditación nos ayuda mucho a eso. Yo digo
que meditar es cualquier cosa que hagas con la intención de meditar y con presencia. Puedes hacer meditaciones de lavarte los dientes, puedes hacer meditaciones cuando lavas los platos, cuando doblas la ropa de casa. No hay excusa, ¿no?, para no hacer meditación, pero sí que es verdad que nos cuesta, porque nuestra cultura es una cultura que mira hacia afuera, como hemos dicho antes, y nos cuesta mucho esa mirada interior, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los temas que también me gusta muchísimo, el tema de la meditación zen, y tengo un par de libros que lo trabajan. El de 365 meditaciones no sería tanto meditación como reflexiones de la psicología. Lo que pasa es que lo he querido hacer muy fácil porque cada vez hay más personas que les cuesta muchísimo concentrarse, que les cuesta leer un libro, que les cuesta reflexionar. Entonces es un libro que cada día tienes una página y solamente hay que leer esa página. Y a partir de esa página pues hay una dinámica que yo creo que es muy interesante y es muy completa. Y después tengo otro libro de meditación que es muy curioso, que se llama Koan. Y no sé si sabéis lo que es un koan. No, no, me gustaría que lo explicaras, por favor. Ahora te lo explico. El koan es un enigma que el maestro Zen presenta a su alumno cuando cree que está preparado, y es una pequeña frase que el alumno debe resolver, es un enigma. Entonces el alumno debe retirarse de la escuela y no puede regresar hasta que no tiene una solución. Puede estarse una semana, un mes o un año o indefinidamente. Hasta que no encuentra la solución no puede regresar a la escuela. Yo ahí en este libro he recopilado 50 de estos koan y cada uno tiene un mandala, de manera que mientras voy pintando el mandala voy buscando la respuesta a este enigma. Y dirás, ¿por qué un mandala, ¿no?, que pinta aquí en todo esto un mandala? Pues porque si yo ahora mismo te digo una frase en koan, como mucho podrías estar 2-3 minutos pensando y ya querrías saber la solución. Pero si tienes que pintar el mandala, pues aprovechamos que el mandala nos mantiene con mucha presencia porque estamos ahí con el pintando, ¿no?, con algo táctil que nos trae a lo físico, y aprovechamos ese momento de pintar para hacer realmente una meditación más profunda y más extensa, ¿no? Y es un libro que gusta mucho y es muy interesante porque es realmente difícil. Piensa que hay koans en este libro, que hay personas que están meditando en ellos y no han encontrado la solución, que igual llevan 10 años pensando en soluciones y no la encuentran. Son koans bastante famosos, ¿no? Y hay personas que no, bueno, que no hay una solución realmente, ¿no? Entonces es un trabajo también interesante de meditación. Sí, 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 sí. Aquí, de hecho, yo he visitado tu web para ver Koan y hay 3 ejemplos de lo que podemos encontrar en el libro, que los 3 me parecen fantásticos. Uno de ellos lo voy a leer. Mientras quito el polvo del suelo, quito el polvo de mi conciencia. Sí, Piensas, ¿no? Mientras trabajas en casa, ¿no? sí, son frases así muy sencillas que no tienen una respuesta muy evidente, pero que te generan un despertar de la conciencia. Esto quiere decir que te hacen buscar respuestas y pensar de manera diferente, ¿no? Si quieres dar una respuesta rápida, a lo mejor no te va a servir, ¿no? Porque tiene que ser algo que tú vayas meditando y te irán surgiendo pensamientos nuevos. Y son muy interesantes porque te hacen ese pensar diferente, ¿no? Y ese despertar. Sí, aquí hay otro que dice, ¿cómo apagar una vela que está a miles de kilómetros de distancia? Y otro que dice que va sobre la bandera y el viento. La bandera se mueve, dijo un alumno. No, el viento es el que se mueve, dijo otro. Es tu mente la que se mueve, le dijo el maestro. Lecciones que en pequeñas frases y en pequeñas dosis son como pildoritas que te ayudan a darle carrerilla un poquito al cerebro y a la mente, ¿no? Sí. Te hacen Muy bien. como evolucionar, ¿no? Están diseñados para eso, ¿no? Para el crecimiento personal. Perfecto, porque, claro, yo quería comentarte porque es lo que tú decías, pienso yo, ¿no? Es decir, en una era en la que todo, para mí, lo vamos a hablar rápido, todo el mundo sabe de todo el mundo está al tanto de todo el mundo se va a Internet, a San Google, como yo lo llamo, y sabe de todo. Entonces, al final, escribí, ¿no? Yo sé escribir, tal, ¿no? Yo también, lo otro, no sé qué, o esto, todo el mundo se equivoca, ¿no? Aquí te equivocas, aquí lo otro, y que todo el mundo sabe
de psicología, que os encontraréis muchísimo intrusismo en vuestra profesión, que todo el mundo sabe de educación, que todo el mundo que va al médico, mira no tiene ni idea. Entonces, al final, debemos huir de todo eso, ¿no? Para llegar a profesionales como tú y a profesionales que realmente te den una orientación adecuada, ¿no? Sí, el problema es que hay un exceso de información tan brutal que no sabes discriminar cuál es la correcta. Y ahí los jóvenes se han educado ya en eso. Entonces, necesitamos unas bases para poder ser críticos con lo que estamos escuchando. Y a mí me pasa mucho que yo puedo opinar sobre alguien que habla de psicología porque tengo una base, pero si yo no tengo esa base, yo me puedo creer lo que me están explicando, ¿no? Y hay una responsabilidad muy grande cuando hablamos de bienestar emocional de las personas. Entonces, sí, es lo que tú dices, ¿no? Tenemos que aprender a educar en pensamiento crítico, a contrastar la información y eso es lo que tiene valor hoy en día, porque la información en sí está, ¿no? Hay muchísima información, pero ¿cuál es la que me va a servir? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que está para que yo la aprenda de ella, ¿no? De la que la recoja, ¿no? Y ahí está la dificultad que tenemos hoy en día. Yo te quería preguntar por qué hay tanta dificultad hoy en día en hablar de nuestras emociones y sobre la salud mental. Porque claro, tú vas al psicólogo y parece que es un secreto. Parece que tienes que decir que vas al fisioterapeuta o que vas yo qué sé, ¿no? Es que voy ahí a ver a mi madre o voy a tal, pero no puedes decir que vas al psicólogo porque es como un tabú, ¿no? Hablar de tus emociones o de tu salud mental. ¿Eso de qué viene? Eso no lo llego a comprender. Sí, y es así, pero cierto que también está cambiando muchísimo. Desde la pandemia, para mí ha hecho una revolución impresionante, ¿no? Y muchas personas declaran ir al psicólogo y se ha abierto muchísimo, pero es verdad que tenemos una creencia de que tener dificultades a nivel emocional es una vulnerabilidad, ¿no? Y es algo a esconder. Y de alguna manera es como lo que hablábamos de la cerámica, ¿no? Cuando tenemos una pieza de cerámica rota, intentamos ocultar esa rotura, eh, no nos hace bien, ¿no? Porque no se puede cerrar bien esa rotura si la intentas ocultar. En cambio, este método de decorarla con oro y reforzar con un material aún más fuerte del que estaba hecho, sí que nos ayuda, ¿no? Es no esconder nuestros problemas, sino aprender de ellos y cambiar esa mentalidad de que los que se han equivocado, los que están heridos, tienen que avergonzarse por ello, cuando es lo contrario. Tienen que enorgullecerse de haber superado esas dificultades. Es un cambio de mentalidad y es un tema cultural, es un tema que es una creencia, ¿no? Las creencias es muy difícil de eliminarlas. Piensa que las creencias normalmente se forman en la infancia y es en una época en la que no podemos discriminar lo que se nos está diciendo. Por lo tanto, ocurren a un nivel inconsciente y a un nivel emocional. Y esa creencia, hasta que yo la puedo hacer consciente y la puedo llevar a la razón, cuesta muchísimo de curar. Pero es así. Igualmente soy optimista con el tema porque cada vez es verdad que se está abriendo muchísimo. Y las nuevas generaciones, prácticamente es que no conozco a gente joven que no hayan ido al psicólogo, ¿no? Que en nuestra época era muy raro ir al psicólogo, pero hoy en día es que se ha abierto muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en eso soy optimista. Sí, 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 mucho mejor que se pueda hablar y que se pueda tratar ciertos temas emocionales y ya no hay, digámoslo así, eso afecta también a lo que es que haya menos víctimas, quizá porque las cosas se hablan con más claridad y no se ven tan tabúes o la víctima no se ve tan vulnerable y puede incluso decir no. Entonces yo creo que es una manera de defensa también, ¿no? Sí, Y totalmente, porque piensa que el trauma no reside en el hecho en sí, sino en la interpretación que se hace de ese hecho. Entonces, cuando tú tienes un trauma y eso se esconde como si fuera algo vergonzoso, se vuelve a traumatizar la persona, se victimiza la persona. Cuando a lo mejor si naturalizamos ese hecho, la persona se puede curar. E incluso pasa cuando hay una agresión, ¿no? Una persona es agredida
y además se esconde eso y se vive como una vergüenza, ¿no? Y es peor ese trato de vergüenza que la propia agresión en sí. Entonces esto no ayuda, esto como comentabas, ¿no? Esto te victimiza y te genera más problema que la propia herida. Sí, muy bien. Yo quería preguntarte también un poco, porque tú has publicado una guía que se llama 101 actividades para potenciar el desarrollo infantil y juvenil en el aula. Claro, cuando llegamos al aula, los educadores muchas veces se ven incapacitados o incapaces de poder utilizar ciertas herramientas. ¿Cómo pueden ellos o ellas integrar de manera eficaz la psicología en el entorno escolar? Sí, este es un tema que está empezando a trabajarse, pero que está muy al inicio. Entonces, no sé si a nivel de estado, de normas, deberían crear alguna asignatura para las escuelas de psicología. Realmente es algo que en algún momento se ha hablado, ¿no? Y yo creo que sí que sería necesario trabajar este tema de forma pautada, regulada, para que todas las personas en su educación reciban unas bases, ¿no? Para trabajar esta parte emocional, esta parte psicológica que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede integrar esto? Pues yo no lo sé. Yo sí que he hecho formación para docentes y he visto que los docentes voluntariamente por su propia cuenta, ellos se apuntan a estas formaciones y les interesa mucho la psicología porque ellos lo ven en sus aulas, ¿no? Ven que tienen niños que podrían trabajar con ellos, pero no tienen las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo creo que irá evolucionando y cada vez se irá incorporando más temas de psicología en las aulas. ¿Cómo se debe de hacer? Pues escapa un poco a mi ámbito, ¿no? Yo lo máximo que hago es pues ofrecer material, ¿no? Y en este caso tengo estos dos libros, tengo el de actividades y tengo uno de los monstruos en el aula que trabaja esta simbología de la monstruosidad y también para que es la parte emocional, ¿no? Más culpabilizante. Quiero que me hables, porque esa era una de las preguntas que tenía preparada, porque me llamó muchísimo la atención los héroes y los villanos, los héroes y los monstruos, que a veces los representamos casi en una pizarra, dividimos los héroes de la semana, los villanos de la semana, y eso nos ayuda a pensar quiénes son buenos, quiénes son malos, qué debemos hacer bien, qué debemos hacer mal, porque escribir muchas veces lo que te sienta mal, lo que te sienta bien, te ayuda a tomar percepción de las cosas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poquito, que me hables un poquito de estas dos obras, Diccionario de Héroes y Diccionario Secreto de Monstruos. Sí, mira, estos dos libros les tengo mucho cariño porque los dibujos de los monstruos los hizo mi hijo, que tenía 7 años en ese momento. Entonces, yo quería un poco recuperar la figura del monstruo como ser malo, ¿no? Porque lo que me encontré cuando me documentaba para hacer este libro es que había muchos libros de monstruos, el monstruo en tu casa o debajo de la cama, tal, pero cuando mirabas el libro en profundidad, veías que el monstruo, cuando lo conocías, pues era tu amigo y era un ser bondadoso, ¿no? Entonces, no hay un espacio para representar la maldad. Y yo con estos libros quería recuperar los cuentos clásicos porque los cuentos clásicos son muy sabios. Y en estos cuentos hay el conocimiento que los niños necesitan para tener una buena mente, ¿no? Para tener una buena psicología y gestión. Y los monstruos son muy necesarios para una correcta psicología. La mente del niño es una mente que se dice que es dual, que ve las cosas en bueno o malo. Esto cuando vamos madurando después ya se va diluyendo y vamos madurando y vamos viendo que no hay personas buenas o malas, ¿no? Que todos tenemos esa doble versión. Pero los niños sí que necesitan tener monstruos y héroes, ¿no? Y de hecho me ha pasado alguna vez cuando he visto dibujos con niños, con mis hijos, y había algún personaje que no sabías. Y se ponen muy nerviosos porque decían, pero este personaje es bueno o es malo, ¿no? Y no les gusta. Ellos necesitan ver la realidad en estas dos partes, ¿no? Entonces de ahí los libros, ¿no? El primer libro fue el de monstruos y los monstruos a nivel simbólico representan esa maldad que todos tenemos dentro nuestro, ¿no? Y hay que ponerle un lugar, hay que ponerle un nombre,
porque si no nos vamos a sentir culpables de sentir esa rabia, esa envidia, esos celos, porque va a parecer que somos los únicos que somos así, ¿no? Que tenemos estas emociones tan feas, ¿no? Entonces nos sirve mucho que los niños conozcan los monstruos, que hablen de ellos, y que puedan poner nombre. Y yo siempre pongo un ejemplo que se entiende muy bien, que es cuando hay un niño pequeño que de repente los padres deciden tener otro hijo y viene un bebé a casa, ¿no? El niño mayor siente rabia contra ese bebé y es lo más normal del mundo, ¿no? Le quita a sus padres, llora, molesta, es todo, su mundo se destruye por ese ser, ¿no? Lo normal es que lo odie, pero cuando los padres le dicen que le tiene que querer, ¿cómo se siente él, no? Se siente que es malo. Y ahí tiene dos opciones. O se reprime y vive la vida reprimida porque no puede sacar esa emoción que es totalmente digna, o se cree que es malo realmente y al final pues él piensa que es una mala persona. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Pues, por ejemplo, el cuento de Blancanieves y los siete enanitos, donde la madrastra tiene envidia de la Blancanieves y manda que la maten. Él querría matar a su hermanito. A nivel simbólico, esto le ayuda a él a ver que no es el único que siente eso, que ve lo que pasa y puede interpretarlo y puede saber pues que hay una maldad en el mundo y puede, esto da orden psicológico. ¿Qué pasa si eliminamos a los monstruos del mundo? Pues existirá esta culpabilidad, ¿no? Estamos culpabilizando a los niños por tener emociones que son totalmente humanas, normales y que realmente son así, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta simbología de los monstruos, pues que hay, la bruja es la madre, el Godzilla es los volcanes de la naturaleza, ¿no? Cuando destruye, ¿no? Y los niños tienen todos estos miedos que se representan en monstruos. Y por otro lado está el diccionario de héroes, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Igual que tenemos la bruja en los monstruos, tenemos el hada madrina en los héroes y también es la madre, porque los niños tienen la idea de su madre separada, ¿no? Una parte es bruja, pero también es una hada. Por lo tanto, se representa a la madre, la parten en dos y no las pueden mezclar, ¿no? Entonces la madre siempre va a ser la buena, pero también es la que le pega, la regaña, le hace llorar, ¿no? Bueno, y en estos símbolos, a mí me encantan estos libros porque los lees con ellos y se lo pasan muy bien, les conecta mucho porque es la información que ellos necesitan para poner orden a lo que están sintiendo. Entonces, bueno, sería un poco así. Suena que te explica muy bien. Es que claro, está hablando y yo estoy aquí hipnotizado porque te explica muy bien, me encanta. Entonces, Y nada, y te quería comentar, porque claro, explorando tu obra también te das cuenta de que tienes otra obra, Tu mente creativa, que tiene una portada que es de lo más preciosa. Y yo me pregunto, a la gente que somos creativas o que nos consideramos creativos, ya sea por escritura, ya sea por pintura, ya sea por música, gente que tiene esas inquietudes, ¿no? De crear, de pensar o incluso de apreciar el arte, ¿no? Leyendo, escuchando música. Esas personas creativas, ¿eso le ayuda en su psicología, en su desarrollo psicológico? totalmente. Yo creo que todas las personas tenemos un potencial creativo y yo he reflexionado mucho sobre este tema porque es verdad que en la infancia sí que se permite a los niños ser creativos, ¿no? Se permite que pinten, que tengan colores, que tengan barro, que tengan material para hacer manualidades, pero parece que llegamos a adultos y ya no nos toque, ¿no? Este tema, que sea como algo poco serio o algo que no, a lo que no nos podemos dedicar un tiempo, ¿no? Y un poco escribir este libro era un poco reivindicar que todo el mundo tenemos ese potencial creativo y que trabajar nuestra creatividad nos hace mucho bien, es muy sanador y nos hace expandirnos, ¿no? La conciencia. Y hay ejercicios muy interesantes en el libro porque conjuga técnicas de la creatividad con psicología y psicoterapia, ¿no? Hay, por ejemplo, una que me encanta que es hacer un collage de tu sombra, ¿no? Que dices, bueno, a ver qué saldría ahí. Es muy interesante, es un libro para profundizar y es también divertido. Cada capítulo recomienda una película y explica, ¿no? Esa película que tiene que ver con la creatividad.
Es un libro para explorar, para divertirte y a la vez que estás haciendo psicoterapia, porque la creatividad y el arte tiene un componente muy terapéutico para las personas, ya sea la escritura, la pintura, la música, nos conviene y nos hace muy felices. Yo cada año voy a una feria en Barcelona que se llama Creativa, que es una feria de manualidades, de artesanía, de todo esto, y yo veía a las personas que estaban allí con una sonrisa, eran felices, porque la creatividad está muy conectada con la felicidad. Y a veces no somos muy conscientes de ello y no le damos la importancia que le podríamos dar, ¿no? Pensando que es poco serio, pero nos puede aportar mucha felicidad a nuestra vida. Sí, definitivamente. Yo creo que cuando tú creas, a lo mejor yo me pasa, ¿no? Te creas un mundo o incluso cuando leemos, tú formas parte. O sea, es decir, hay un estudio psicológico, tú me podrás decir que sí o que no, que dice que nosotros sentimos lo que los personajes sienten cuando leemos. O incluso en la película, por eso lloramos, porque sentimos empatía hacia esos personajes. Y cuando los creamos, yo creo que del mismo modo, a lo mejor si tú tienes que deshacerte de un personaje, ¿no? O cualquier cosa, sientes esa pena de decir, es que es una creación mía y ahora lo tengo que matar porque va con la trama, porque... Y el lector siente lo mismo que tú. Entonces ahí es cuando una obra está bien escrita, ¿no? Sí, a mí me pasa algo curioso cuando escribo, que es que parece que los personajes cobren vida afuera de mí y que quieran hacer cosas, ¿no? Que tengan como voluntad propia y es algo que nunca había experimentado y creo que es maravilloso porque te hace sentirte que formas parte de algo más que tú como individuo, ¿no? Que hay energía y hay algo, la mente como se expande, ¿no? Y es muy, muy bonito. Y la creatividad va ligado con eso, ¿no? Es con el elevar la conciencia, es abrir la mente y nos da muchísima paz, ¿no? Nos eleva, ¿no? A nivel de vibración, a nivel de vida, ¿no? Pues muy bien. Y yo ya voy llegando un poquito al final de lo que sería la entrevista, ¿no? De la charla que estamos teniendo. Entonces me gustaría ya hacerte algunas preguntas, quizás algo más introspectivas, de decir que tú miraras hacia atrás en tu carrera y qué aprendizajes destacarías y qué consejos ofrecerías a quienes buscan integrar la psicología en su vida cotidiana. Bueno, yo diría que todas las personas tenemos un potencial, tenemos la oportunidad de cambiar y a veces hay como esta creencia de que a partir de cierta edad pues ya está todo hecho, ya no puedes cambiar ni hacer cosas nuevas ni reinventarte, ¿no? Y esto es un error. Yo cuando estudiaba la carrera decían que hay ciertos aprendizajes que tenían unas edades concretas, ¿no? Decían, aprender un idioma solo podrás aprenderlo hasta los 4 años, ¿no? Bueno, eso era, después se ha visto que era una barbaridad, ¿no? Tenemos, nuestra mente es totalmente flexible, podemos aprender cualquier cosa a cualquier edad y realmente no nos limitemos, ¿no? Yo diría que todas las personas podemos hacer más y podemos vivir para sacar el máximo potencial. Porque ya que tenemos la suerte de estar vivos hoy, aquí y ahora, pues vamos a hacer algo con eso, ¿no? Vamos a sacar el provecho de eso y dar, ¿no? Dar todo el máximo potencial que tenemos para darle un sentido a nuestra vida. Y vale muchísimo, muchísimo la pena. Hay muchas personas que tienen miedo a mirarse hacia adentro porque, no sé, piensan que hay algo doloroso, hay algo malo y nunca es así. Contra más miras hacia adentro, contra más te trabajas, te das cuenta que lo que encuentras es precioso porque es que todos tenemos cosas bonitas en las que podemos brillar, en las que podemos destacar y es ahí donde tiene que ir la búsqueda, ¿no? Y a veces es ese miedo a entrar, pero lo que más te hace sufrir es el propio miedo, más que cuando estás en ello trabajándolo, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que mire, que luche y que saque su potencial. Sí, qué bonito lo cuentas y qué lección acabas de dar en esta respuesta que yo me alegro. Esta es la pregunta para mí clave de la entrevista. ¿Qué lección acabas de dar? Me encanta. ¿Y en qué tipo de proyectos estás tú actualmente trabajando? ¿Algún libro? ¿Algo que puedas adelantarnos? Tengo muchísimos proyectos, algunos empezados, otros a medias.
Pero bueno, ahora voy a sacar, está ya medio publicado ya un libro con mi hermana Ah, que se llama Monse Domingo, muy bien. y que es sobre, ella es historiadora del arte, entonces es un libro que habla de los monstruos y es Ujú. una combinación entre arte y psicología. Entonces ella hace la parte de análisis de obras de arte de cada uno de los monstruos y yo hago la parte de análisis simbólico y psicológico de ellos. Y es muy, muy interesante porque los monstruos de alguna manera son los seres que nos aportan más conocimiento. Y ahí hay unos, ¿no? En la historia del arte lo ha sabido representar muy bien y es muy interesante. La verdad es que han salido conclusiones muy, muy bonitas. Perfecto. A mí ahí cuando ya me tocan un poquito el universo que estamos creando tú y yo y el universo que yo he intentado crear y tal, tengo que preguntarte, ¿tu hermana Monse Domingo escribe? Ella es directora de un instituto. Es su primer libro. Vale. ¿Tu Ella, hermana Monse Domingo, tú, si te lo pasas bien hoy, le hablarías bien de mí y que pasara por aquí y hablamos y también si a ella le tanto, apetece? y tanto. Si a ella le apetece, pues aquí está invitada en la misma silla que estás tú sentada, pero en su casa o donde ella quiera, que se siente y hablamos también, porque aunque sea su primer libro, aquí estamos para hablar de los primeros libros, de las presentaciones y para apoyarnos. Y bueno, si ya viene una profesora de historia del arte, pues entonces ya seguro que tenemos un montón de preguntas que van surgiendo como las de ahora, porque yo he hecho contigo una entrevista escrita que está en el blog, que ahora me hago yo el autobombo, la autopropaganda, y te hago propaganda también a ti. Está en el blog una entrevista fantástica con unas respuestas clarísimas que nos das también escritas y que yo invito a la gente a leer y que bueno, que al final sirve de vehículo para el aprendizaje y demás, y que estoy segura también que Monse, tu hermana, también podría enseñarnos cantidad de cosas y nosotros pues encantado de aprenderla. Yo también, ¿sabes? Yo soy el primero que quiero aprender de todo lo que me contáis. Y ya antes de despedirnos, ¿qué libro, película o canción, o incluso los tres, me puedes hacer un combo, ¿no? ¿Recomendarías a alguien que quiere empezar a cuidarse mejor emocionalmente? ¿De los míos o de en general? Sí, de los tuyos puede ser. Es decir, si alguien tuviera que empezar a leer tus libros y demás, yo, por ejemplo, te pregunto, Rosa, dime uno de tus libros que yo me pueda empezar a leer para empezar con tu obra y que me pueda a mí ayudar en mi día a día. Mira, yo siempre recomiendo el de Quién soy, porque es una Sí, novela muy accesible, muy básica, y para empezar a trabajarlo está muy bien. Y además tienes una hija o hijo sí, adolescente hija, sí. que inmediatamente de leerlo tú se lo pasarías para que... Muy bien. ¿Quién soy, no? ¿Quién Entonces, ¿no? soy? Sí. Perfecto, qui soc en català, si algú no s'està veient en català y tal, qui soc. Y, Y, y en inglés Who am I? También está. Ah, ¿también lo tienes en inglés? Sí, ¿Todas tus obras están en inglés también? todas no, pero algunas sí. Fenomenal. Pues entonces, para los ingleses, Who am I? Rosa Domingo, authors of Who am I, and you are invited to read it, okay? So, no que me cambio, que yo trabajo en inglés y me va la olla. Entonces no quiero yo No cambiar vamos a tanto, empezar. que también hablo, como vivo en Valencia y tal, y llevo 20 años, estuve trabajando también 2 años en Andorra, y el catalán también lo manejo y el valenciano, entonces no, que ya me vuelvo loco. Entonces, nada, pues eso, ¿quién soy yo? Perfecto. Y en fin, pues bueno, Rosa, aparte, sí que no quiero que se me olvide, una película, un documental, dime un poquito de material ya aparte ajeno a ti, que a ti tú crees que puede ayudar, algún documental, porque yo vi, por ejemplo, uno de Netflix de este actor, el del Lobo de Wall Street, no me sale el nombre, que tiene un Leonardo nombre de DiCaprio. su... No, 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 el otro, el rubito, Ah, sí. Ay, que ahora no tiene sé. uno que tiene el nombre del doctor, es el nombre del doctor, y creo que lo vi en Netflix, es el nombre del doctor, Walsh o algo así, es el nombre del doctor, y habla de la psicología, de tal, y lo hace muy, muy ameno porque habla de lo mal que lo ha pasado él en su infancia y tal, porque estaba más gordito, porque tal, porque cual, y entonces pues te va contando ahí sus temores y su tal, y estaba muy bien ese documental. ¿Y tú Recomiendo, alguna?
También la serie Adolescencia, que está muy de ¡Uy! moda, porque es realmente una obra maestra y la parte de psicológica está muy, muy bien tratada. Y yo creo que es un imprescindible que deberíamos ver todos, porque es muy, muy recomendable. Perfecto, la he visto y me encanta tu recomendación. Y nada, ya decirte, Rosa, que si tú no tienes nada que añadir, nada que decir, pues yo decirte que ha sido un verdadero placer conversar contigo, adentrarnos en la intersección esa que hay entre la psicología, el triángulo con la educación y la literatura, agradecerte que hayas compartido nuestro tiempo y sobre todo también tus conocimientos, tu simpatía con nosotros y nosotras. Y bueno, aquí estás invitada para cuando quieras. Invito también a Monse Domingo, a tu hermana, que venga para acá, que yo la buena gente la quiero a mi lado siempre. Y nada, que invito también a la audiencia a explorar tus obras y a seguirte en tus plataformas para continuar aprendiendo a tu lado, porque de seguro les merecerá y mucho la pena. Pues yo bueno añadir que muchísimas gracias, Leo, que ha sido un placer, que me he sentido como con un amigo aquí charlando. Enhorabuena por tu trabajo, también por potenciar a los escritores, porque haces mucha, mucha ayuda a todos nosotros y das mucho soporte, que también hay que apoyar, ¿no?, a las personas como tú que hacéis difusión y que nos ayudáis a los autores, porque es que si no, entre todos vamos colaborando y vamos sumando y la comunidad de autores es buena, hay gente muy, muy válida y muy buena. Y un honor estar aquí y a tu disposición para lo que necesites. De verdad que un enorme abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo, como hacen los artistas, ¿eh? Y hasta la próxima.